Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina 4 años atrás, muchos auguraban con esto el ocaso del kirchnerismo, esto tras 12 años en el poder. A esto se sumaba también el procesamiento de la expresidenta y figura del kirchnerismo, Cristina Fernández, que parecía sepultar su carrera política bajo una decena de acusaciones de corrupción. Pero las elecciones primarias de este domingo pasado mostraron una realidad que ni las encuestas pudieran detectar. La fórmula de la exmandataria y Alberto Fernández dejaron casi sin posibilidad de reelegirse al presidente Mauricio Macri. La dupla kirchnerista logró el 47,7% de los votos, mientras que el macrismo logró el 32,1% de las preferencias. Aunque estos no son resultados determinantes, tan solamente en las primarias, son 15 puntos de ventaja que ninguna encuesta anticipó y que dejan a Fernández, a los Fernández en este caso, a un paso de regresar, por un lado como vicepresidenta y Alberto Fernández como presidente de Argentina, sin ni siquiera mediar hasta el minuto una segunda vuelta. La pregunta ahora es si ya están echadas las cartas en Argentina y si es inevitable entonces el retorno al poder del kirchnerismo, como temen la gente del oficialismo. El presidente Macri arremetió el día de hoy echando mano a la reacción de la economía argentina frente a los resultados de ayer con el desplome, por ejemplo, de la Bolsa de Buenos Aires, una caída de 34%, más de 34%, un peso argentino destrozado y también un riesgo país disparado en solo minutos de iniciar las operaciones el día de hoy. Y ese es justamente el tema económico, el gran pecado que le costó las primarias a la administración de Macri, porque pese a que muchos apuntan a un descalabro heredado, es el punto clave que le pesará sin piedad en los próximos 2 meses de campaña. Uno de los temas que vamos a estar revisando aquí en Vía Pública. Bienvenidos y como siempre también los invitamos a participar, a ser parte con sus comentarios, con la pregunta de esta noche en Vía Pública a través del fanpage de 24horas.cl. Ahí usted la puede ver justamente con el tema del día. ¿Será posible revertir el escenario político para Mauricio Macri luego de la derrota en las primarias? ¿Sí o no? Las dos alternativas que les planteamos en esta encuesta del fanpage de 24horas.cl. También más adelante vamos a estar conversando el análisis del día después de las PASO y también la situación del kirchnerismo y del macrismo. Vamos a estar hablando de un tema también que ha generado reacciones, las acusaciones que pesan sobre Renato Poblete Paz, el informe de Waldo Baum, este informe pedido por la Compañía de Jesús, y durante el fin de semana a través del diario La Tercera, reportajes, nuevos antecedentes macabros de lo que fueron estos 48 años de abuso por parte de Renato Poblete. ¿Cómo ha cambiado la situación? ¿Cuál es también la posición que tiene no solamente la Compañía de Jesús, sino también la Iglesia Católica Chilena? Vamos a estar comentando sobre este tema aquí en Vía Pública junto a Cristian León, vocero de Voces Católicas. Cristian, gusto saludarte. Mucho gusto. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Vía Pública. Se van conociendo estos nuevos antecedentes, ya tenemos el informe, no todo el informe por supuesto, se ha hablado del anonimato de las víctimas de Renato Poblete, con lo que se conoció temas tan macabros como por ejemplo abusos sexuales contra una menor de 3 años, solamente una cápita ahí. ¿Cómo evalúan ustedes en Voces Católicas lo que se está dando con respecto a la figura de Renato Poblete? Bueno, cada día puede ser peor, como decía la presidenta Bachelet en su gestión anterior. Yo lo único que quiero decir es que no debe terminar de... No debemos dejar de escandalizarnos por estas cosas, porque son terribles, son tremendas, y en este caso el tema de la Iglesia es un apoyo directo a las víctimas, que hoy día son las que sufren, ¿no es cierto? Y a eso nosotros nos queremos dedicar a estar con ellos, a entender su sufrimiento y a ver con horror y escándalo esto que está pasando, ¿ah? Y eso es lo que más nos tiene que conmover a nosotros los cristianos. Personalmente, Cristian, ¿te ha sorprendido lo que se ha conocido con respecto a la vida oculta, ese lado B terrible, macabro que tenía Renato Poblete frente a ese otro lado luminoso, público, del Hogar de Cristo, de la acción social? Sí. Bueno, a ver, hay escándalo obviamente, pero también los rasgos de psicopáticos de repente que podría haber en la personalidad de él, de disociación de la realidad, ¿no es cierto? Son cosas que son muy difíciles de prever. O sea, una persona habitualmente no generalmente en la jerga de los psiquiatras,
un psicópata, digamos, que ha sido descubierto es un mal psicópata, digamos, entre ellos. Como que ellos debieran pasar absolutamente sin ser descubiertos, pasar mucho en anonimato, engañar a todo el mundo, son expertos en eso, en la manipulación. Entonces, como que, claro, sí, pero tampoco es de extrañar que de repente personalidades que uno pensara que son casi muy santas en su vida pública, por otro lado ocultan una vida privada también escandalosa y terrible. El riesgo que yo he escuchado ya varias veces de santificar en la tierra. Sí, sí, pues eso tenemos que estar súper... por eso las causas de canonización tienden a demorar muchos años. ¿Ah? Son muy poquitos casos, como Francisco de Asís u otros, los que son canonizados como a los pocos años, pero en general... Muchos piensan que solamente para el tiempo que se demora la canonización para detectar y comprobar un milagro, pero es más bien para hacer un rastreo de toda la vida, de todo el círculo de quien está ahí. Lo que ha escrito, lo que ha hecho, o sea, es todo un levantamiento de información, un relevamiento de información muy grande lo que hay que hacer para... Sí, es un tema muy doloroso para nosotros y yo no quiero que los cristianos dejemos de escandalizarnos por estas cosas, no pensemos que es algo que ya, bueno, pase, ya no nos sorprendemos, no, eso creo que debe estar siempre en la conciencia cristiana, que estas cosas no deben ser permitidas y deben ser limpiadas, removidas de fondo. Voy a ser cuidadoso con la palabra, pero siguiendo un poco el punto que tú nos das, está el riesgo de normalizar este tipo de actos y decir, bueno, era la iglesia de antes, era la iglesia donde habían figuras prominentes, públicas, que no se decía nada con respecto a los rumores, eso es del pasado, ahora vamos para adelante. Ese es un poco el riesgo, más allá de normalizar, de alguna manera de decir, eso pasó, ahora no va a pasar nunca más, y dejarlo solamente en eso. A ver, es bueno que esté pasando lo que está pasando. Es muy bueno en el sentido de que esto va a ayudar a purificar también la iglesia de los elementos que han sido nocivos, nefastos, de práctica, de hábitos mentales, de atmósfera psíquica, en definitiva, que se ha alimentado la iglesia por mucho tiempo y que eran cuestiones que hoy día estamos viendo recién que no debiesen ser, ¿ya? Eso por un lado. En segundo lugar, también ha traído esta una cuestión muy buena. Si tú ves en general los casos de abuso en la iglesia han disminuido casi a cero. A partir de que se hicieron públicas todas estas cosas en los últimos 2 o 3 años, en los índices mundiales básicamente de la iglesia, estos han sido reducidos al mínimo. O sea, porque se han tomado prevenciones que son súper interesantes. Que no ocurre así, por ejemplo, en otros ambientes donde también ocurren abusos no sé, en temas de profesores, dentro de la familia. O sea, en ese sentido como que ha habido una reacción grande, importante, donde se han tomado medidas para eliminar esta plaga, digamos, que había en la iglesia, ¿ah? Y que espero que acabe y espero que también estos brotes no aparezcan más, digamos. ¿Qué medidas tú crees? Sí, ¿qué medida tú crees que es la más relevante en términos de concentrarme en la estructura que daba pie para que, por ejemplo, Renato Poblete fuera un depredador sexual, para la situación de Fernando Caradima, para la situación de Maciel Maciel, los Legionarios de Cristo y tantos otros? Nos quedamos quizás con las figuras más públicas, más prominentes, más cerca de la santificación, como decía en su minuto, pero claramente tenían un término común, un punto en común. Tenían una red de apoyo, una cercanía con la élite, con el poder, con los testimonios que se ha conocido, parte de este informe de Renato Poblete, los puntos son bastante similares. Ayuda económica, aprovechando la vulnerabilidad económica, la cercanía con la familia, desde hacer bautizos, matrimonios, ser confesor. Mira, tú dijiste varias claves dentro del análisis. Yo creo que lo principal de todo, si lo tenemos que reducir, tú dijiste, ¿no es cierto?, el punto principal, así que hay que reducir el clericalismo. Es decir, este afán de señorear, del clero, de señorear entre los laicos. El afán un poco que tenían los laicos también de delegar sus conciencias frente al clero. La palabra clero antiguo etimológicamente significaba sabio. Entonces, claro, uno tendía a confiar en los sacerdotes, que ellos te iban a guiar por el buen camino, qué sé yo, pero al final creo que se fue armando una especie de red de poder. ¿Ah? Una red de poder que finalmente es súper nocivo. Y aquí hay que hacer una aclaración, que es importante. Los casos de abuso no se dan solamente entre enfermos o patologías, como el pedófilo, por ejemplo, el psicópata o tipos así, sino que también está en gente que básicamente se le da poder y no sabe cómo administrarlo. Jesús fue muy claro el tema del poder en las tentaciones del desierto, cuando el tema del poder, ¿no es cierto?, si tú me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Esta gente que... Bueno, entonces en ese sentido podemos decir que
Jesús, el poder que da es para ser servido, o sea, no es para servirse de él, sino que para servir a los demás. Y por eso él comienza esta acción, ¿no es cierto?, en la última cena con el lavado de los pies, en el sentido de explicar que uno no viene a servirse del poder, sino que viene a servir. ¿Y por qué crees tú que se llegan a servir del poder? ¿Porque es la ambición? ¿Porque es demasiado atractivo? Muchos han dicho, es más bien por un tema que está íntimamente ligado a el ser casto, el ser puro, el no tener relaciones sexuales. Podría ser, pero la verdad es que la mayoría de los abusos ocurren en el entorno familiar con gente que no es casta. Entonces, claro, hay que menos entredicho un poco pero sí puede haber, o sea, por una vida sexual mal llevada, digamos, o sea, un celibato mal llevado, ¿te fijáis? Por una castidad que no es libre y que al final simplemente es como una especie de anulación, digamos. Claro, esto va a explotar por algún lado. Entonces, uno tiene que llevarla libremente o no, digamos, pero no puede ser una cosa que sea como una especie de estar luchando constantemente contra eso en esferas de donde se da, qué sé yo, el abuso de conciencia, donde se da el abuso de poder. Va a llegar el abuso sexual de todas maneras. ¿Sí? Eso es un hecho, un dato de la causa. Entonces, claro, el problema es que se empieza a volver complejo el tema de cómo la comunidad puede ayudar, por ejemplo, a revertir este tipo de cosas. La pregunta que nos hacemos todos es como si el padre Poblete, digamos, que vivía en comunidad, su comunidad no advirtió estos temas o se advirtió, y ahí está, claro, hay un debate. 48 años. De hecho, en estos antecedentes que se entregan el fin de semana, la tercera, se habla de alrededor de 15 sacerdotes, algunos que están muertos, otros que no, otros que están con enfermedades mentales, que obviamente no podrían testificar en un eventual juicio, pensando en la eventualidad. Claro, rumores. De hecho, en su minuto, cuando se presenta el informe de Waldo Baum, el provincial de ese minuto, Cristian del Campo, que ya va a dejar de serlo, hablaba de que no habían antecedentes de encubrimiento, pero sí se pecaba y se reconocía que la Compañía de Jesús cometió omisiones e inacciones. Sí. Eso deja, a uno lo deja más o menos, como con tanto tiempo, tantos años. De hecho, se habla de que como que generaba un poco también de lejanía, aunque uno no lo creyera, la actitud del padre Poblete, porque era muy distinto al de otros sacerdotes. Sí, a ver, yo creo que uno de los temas principales aquí tiene que ver el aura en que está revestido el Renato Poblete, el padre Renato Poblete, el poder que tiene, las conexiones que pueda tener, la decisión sobre él que sobre él pasa. Entonces se empieza a convertir en una especie intocable, que nadie duda de su santidad, porque frente a los medios y a la vida pública uno diría, no sé, este personaje es increíble su labor social. Se hablaba del éxito apostólico. Claro. Y que por eso era, déjelo tranquilo, porque... Déjelo tranquilo, qué sé yo. Trae vocaciones. Claro, y por otro lado, digamos, no vamos a traer un problema a la institución, dejar de ser cuestionado. Entonces, en general, el dejar hacer o el mirar para el lado fue una práctica que era común muchas veces. Ahora, a ver, hay que entender que el tema también es muy complejo y tiene muchas aristas, en el sentido de que, no sé, desde que, no sé, el DSM-5 actual, por ejemplo, habla de la patología, por un tema de la pedofilia, como una patología que hoy día es irreversible prácticamente para efectos prácticos. Aunque el 5% pueda sanarse, la verdad es que un 95% no, por lo tanto se considera irreversible. Pero antes se pensaba que con tratamiento, con terapia, se podía... Entonces, había muchos elementos en esa época, que la reprimenda que daba el sacerdote al párroco que se equivocaba, que sacarlo del lugar. Claro. Todas esas prácticas eran bastante comunes porque se creía que lo que había que hacer en buena fe, no estoy hablando sino que uno se sacaba el elemento de ruido, que estaba haciendo ruido a la comunidad, y se sacaba de esa diócesis, se llevaba a otra y se vigilaba un par de años hasta que el tipo, ¿no es cierto?, se sanara. Después podía, bueno... Cuando se le alejaba de la tentación, podría Claro, decir. Pero resulta que después que se le acababa este periodo que le hacían seguimiento, volvía a delinquir, digamos, a asumir en práctica. Entonces, ahí se empezó a entender en la historia de que estas cuestiones no tenían cura. Entonces, la misión es que hoy día se ha aprendido a lidiar con eso, se sabe que es irreversible. Hoy día el diálogo que hay entre el derecho canónico, porque los sacerdotes están metidos bajo dos leyes, el derecho canónico, ¿no es cierto?, que es del Vaticano, y básicamente el derecho penal. Entonces, en ese sentido es mucho más rigurosa, podríamos decir. Pensemos que el caso de Caradima no fue condenado por la justicia civil, fue condenado por la Iglesia. Entonces, en ese sentido, yo creo que todas esas prácticas han ayudado. En segundo lugar, creo que también
la Iglesia tenía que aprender mucho de la institución del mundo privado. Yo creo que la accountability, qué sé yo, la revisión de las gestiones, la elaboración de los pares, todo ese tipo de cosas también son súper interesantes, que del mundo privado, de la empresa, del Estado, se aprenden ciertas prácticas que terminan un poco con esta especie de impunidad que reinaba al interior de la Iglesia. Eso va a sanar la institución finalmente, creo yo. ¿Eso requiere más transparencia? Sí, pues transparencia. ¿Pero quién hace la transparencia? Porque si ya cuando se pierde la confianza del prelado, digamos, uno dice, bueno, aquí la sociedad civil, entre comillas, haciendo la comparación entre las instituciones y aquellos que son la sociedad civil, en este caso pienso los laicos, pero en la estructura de las jerarquías que existen en las congregaciones o en la iglesia en general, no se da mucho espacio, se ha abierto. Finalmente han sido obligados a, por ejemplo, en las comisiones de investigación, poner a gente laico. Sí, claro. Poner a mujeres. Claro. Pero eso ha sido uno, dos o tres casos, no se ha visto. Yo creo que esa práctica yo creo que va a comenzar a cambiar en muchas instancias, incorporación de laicos, incorporación de mujeres, incorporación de profesionales, te fijas ahí, en distintos estados, y todo lo que es el tema de la transparencia, supervisión de ciertas comunidades de personas idóneas en una sociedad que pueda también ejercer una labor de lo que pasa en el caso más emblemático probablemente es Australia, donde hay un grupo de prohombres, estoy hablando de mujeres, ¿cierto?, pero que vigilan la labor de la Iglesia de cerca y están siempre como interactuando con ella para que haya un sano equilibrio. Digamos, claro, que se dio después de la caída del cardenal George Pell, que era muy cercano al Vaticano mismo. Claro, entonces yo creo que las experiencias diversas que están pasando y, como te digo, la importante reducción, que es una curva básicamente que si fue así, ahora bajó prácticamente casi a nivel cero, que es reinteresante ese fenómeno, porque hoy día la sociedad también está mirando esto y no está dejando pasar. La autonomía del laico, el poder tomar sus decisiones, tener una fe madura, todas esas cosas van a ir ayudando y no delegar todo, ¿no es cierto?, en el pastor y ese tipo de cosas. Entonces, hay un caso bien emblemático, la situación de Osorno. El obispo Barro, en su minuto, cuando el mismo Papa Francisco, que después tuvo que desdecirse, hablaba de los tontos de Osorno que estaban de alguna manera dudando de la virtud de su párroco. Claro, aquí hay casos de encubrimiento, nuevamente recordarlo, no está dentro hay una investigación por eventual encubrimiento, pero muchos dicen, claro, el abuso sexual evidentemente es lo más terrible que se puede hacer. Para niños, ¿para qué decir? Pero el encubrimiento tampoco se puede bajar de alguna manera como un daño colateral. No, para nada. No, sí que hay que hacer Mira, recuperar la Iglesia va a ser una labor de una generación. Es decir, o sea, hay que esperar la próxima generación para que se recuperen confianza y todo ese tipo de cosas, pero la Iglesia no debe cejar en su esfuerzo de limpiar su nombre, su honra, sacar los elementos que han sido perniciosos, terminar con prácticas que muchas veces están muy arraigadas y que son, claro que hay grados de responsabilidad, pero también todo lo que es el encubrimiento, la exigencia de transparencia, todas esas cosas van a ayudar de a poquito a que nuestra Iglesia vaya sanándose y saneándose de estas cosas. ¿Con una reforma? Sabemos que las reformas de la Iglesia llevan su tiempo, históricamente. Sí, probablemente va a tener que haber una reforma profunda. Hay que preparar un poco la Iglesia para eso. Yo creo que probablemente todas estas cosas que están pasando en la Iglesia, como el encuentro de los sinodales en la Amazonía, donde van a haber temas relevantes, ¿cierto?, no solamente con el medio ambiente y con la cultura aborigen, sino también con la nueva forma de hacer Iglesia, va a llegar a lo mejor Bueno, yo creo que es un gran reformista el Papa Francisco, en el sentido que desde que comenzó su pontificado hizo cambios sustanciales, que creo que se van a ir acentuando mientras logre tener una curia que hoy día ya lo tiene, digamos, una curia que esté en consonancia con lo que él piensa. Entonces, podrían venir tiempos de cambio importantes. Vuelvo a la situación de la Compañía de Jesús, otro tema también que se habló en su minuto y que se amplifica, digamos, con lo que se va conociendo de esta vida de Renato Poblete, fue la soberbia que ellos reconocieron con que actuaron. Cuando se conoció, por ejemplo, el caso Caradima, se decía, bueno, pero es que eso no se debía hacer, nosotros jamás llegaríamos a esto. Y finalmente termina con esto. De alguna manera uno dice, las estructuras las congregaciones ser distintas, de alguna manera, siempre con el dedo arriba, pero mirando de alguna forma la religión con distintos tópicos, distintos enfoques, pero son estructuras que le dejaba a estas personas hacer eso. Y se actuaba de repente con soberbia y decir, bueno, a nosotros eso nos pasaría. Bueno, yo creo que
Eso, yo creo que va a pasar en todas las congregaciones, ha pasado, digamos, de que muchos, bueno, a nosotros todavía no nos toca, no nos ha tocado, pero en realidad les ha tocado a todos. Esta cuestión en mayor o menor medida se ha desparramado por todos los grupos y mira, fíjate que la tentación en el desierto, volver un poco a ese tema, sí. Fueron tres básicamente las tentaciones que el demonio le puso a Jesús. El poder, el placer y la vanidad, el orgullo, ¿no es cierto? La soberbia, no reconocer las cosas, el creerse autónomo y que de alguna manera estar por sobre el resto. Yo creo que la soberbia también es un gran pecado porque te impide que otras virtudes afloren. El soberbio básicamente está cegado también con su propia vanidad, con su propio orgullo frente a las acciones de sus propias acciones. Creo que esta iglesia debe ser humilde, ¿no es cierto?, de volver al origen, a esta iglesia que es servidora, estos pastores con olor a oveja, terminar con el clericalismo. Estas cuestiones van a ayudar indudablemente a la iglesia. ¿Sí? Eso es... para mí va a ser un hecho irrefutable en el próximo tiempo. Crisis que desgraciadamente en la historia de la Iglesia Católica han existido. Si nos remontamos, por ejemplo, a la Edad Media, los Borgia, hay distintos casos. De hecho, el Papa Juan Pablo, me recuerdo yo, pedía perdón. Algo ¿Sí? que también hizo el Papa Benedicto en su minuto. Sí, sí. Y desgraciadamente se van sumando. Uno dice, aquí las viejas prácticas se mantienen, lo que pasa es que ahora son más ocultas. Antes era un desparpajo. Sí, bueno, pero antes había otro tipo de nepotismo, simonía, clerogamia, qué sé yo, poner el nepotismo, poner a los parientes, simonía, la compraventa a cargo eclesiástico, claro, que los curas se casaban o que no eran. Entonces esas cosas, la iglesia se ha ido reformando, ya ha ido cambiando, pero hay que entender que la iglesia es santa en sus fines y lamentablemente por nuestra condición humana, pecadora en sus medios. Digamos. Ahora hay que tratar de ser lo más santos posible para estar acorde a vivir un poco la exigencia del Evangelio, que no son bajas, son muy altas. Y trae muchos riesgos también, pero si no le pregunten a nuestro Señor crucificado. Pero yo creo que en ese sentido el desafío del cristiano es de altos ideales. Y tenemos esperanza también de que esto vaya mejorando. La iglesia va a tener momentos, pero también ha logrado, no ha naufragado en estos 2000 años, o sea, ha logrado sobrevivir con esto. Probablemente ahora tengamos una iglesia que sea más pequeña en número, con gente mucho más comprometida, que deje todos los elementos externos y, bueno, se dice siempre que el Espíritu de Cristo subsiste en la Iglesia Católica más que hay una identidad completa en ella, digamos, pero bueno, hay que dar la pelea y no renunciar a esta cosa del escándalo. Si uno dice, Jesús dice, es que el Evangelio es claro, te fijas, que dice, más le vale a aquel que escandaliza a los niños, que se ate una correa, ¿no es cierto?, y se tire una piedra de molino al mar, que antes escandalizar a estos pequeños. Entonces, a mí todas esas cosas como que uno dice, la fuente en el Evangelio están, el mensaje está, las enseñanzas están, ¿y por qué? Que es la guía, finalmente. Claro, básicamente y especialmente para los que conocen bien el Evangelio, que son justamente los sacerdotes. Obviamente eso también se va ampliando, pero el sacerdote es quien transmite el Evangelio. Y ahí quiero ir también al tema, porque con estos casos, que desgraciadamente son varios, van apareciendo, pero muchos dicen, aquí todos los curas son iguales. No, pues, y ese es el problema. Sí. Cuando se mete a todo el mundo en la bolsa, es que la estructura da para que si el de arriba haya hecho esto, 48 años, ¿por qué no el resto? ¿Por qué no los que él llevó a una vocación, por ejemplo? Mira, en la iglesia existen, me puedo equivocar en los datos, pero más o menos son más o menos. Existen hoy día 136 o 146 sacerdotes cuestionados. O sea, que están, no que estén condenados, sino que están cuestionados hoy día por alguna razón u otra, por alguna razón en el tema de los abusos o por encubrimiento, cosas así. Claro. De 2000 y tantos sacerdotes que hay en Chile. O sea, estamos hablando de un porcentaje que es menos del 10%. 6 o 7%. Claro, y lamentablemente uno tiende a ocultar las imágenes de buenos pastores que hacen la pega, que son súper apostólicos, son súper buenas personas, que son santos en vida, que tampoco hay que certificar como decíamos al principio, pero que tienen una vida, una conducta que es acorde al Evangelio y que lamentablemente tendemos no sé, el otro día un sacerdote adoptaba a un niñito Down y toda la gente, ay, no lo habrán. O sea, empezar a pensar en esos términos también es súper... Eso finalmente es la desconfianza, sí, el ambiente. Porque ese ambiente se rompió una cuestión que debía ser sagrada. Y en las instituciones pasa, por ejemplo, sucedió en su minuto y desgraciadamente también en un caso distinto, pero en Carabineros, con el gran mega fraude,
el carabinero que estaba en el ejército también, pero aquellos que estaban en la calle. Claro. Oye, pero si ustedes son todos... Sí. Aquí también hay un tema que es bien símil y habla un poco de cuando se cae la base de la institución. Sí. Y todos los que están dentro son Claro. afectados. Ese es un rasgo de lo que se llama la posmodernidad. La posmodernidad, una de las características fundamentales que tiene es la caída de la institución. La caída de todas las instituciones. Entonces, claro, uno pensaba, había caído de repente el ejército, había caído, no sé, los políticos en el Congreso, habían caído, no sé, qué sé yo, los carabineros, y ahora la iglesia, digamos. Faltan como los bomberos nomás a que hagan nada. Pero en ese sentido como que una gran caída masiva, podemos decir, todas las instituciones, desconfianza generalizada, vuelta al individualismo. Entonces muchas cuestiones, claro, que tienen eco, que son negativos para nuestra sociedad. Mira, sí, yo creo que el gran problema de todos nosotros los cristianos y de los no cristianos es que al final se genera un clima por esta pérdida de confianza, de la desafección. Es decir, dejar de tener afecto a las cosas, como que ya no me importa la locura, sigo una fe más bien personal, voy a misa, pero en realidad la vivo ya no comunitariamente, sino que más individual. Entonces, ya no confiamos en los curas como nada, entonces lo tenemos como administrador de sacramentos. Entonces, empezamos a generar un hábito mental que no es malo para la sociedad en general, es malo para el cristianismo y malo para toda la sociedad. ¿Ah? Bien, Cristian León, vocero de Voces Católicas, nuevamente gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Nicolás. Esté muy bien, hasta Que esté luego. muy bien, gracias por invitarme. Y le recordamos la pregunta del fanpage de 24horas.cl. Vamos a estar hablando de ese tema a la vuelta. ¿Será posible revertir el escenario político para Mauricio Macri luego de la derrota muy fuerte que tuvo en las primarias, en estas PASO? Ya tenemos un resultado preliminar. Sí, un 22% cree que efectivamente se va a poder recuperar. El 78%, la gran mayoría, dice que la gran encuesta nacional del día de ayer deja claro lo que va a suceder el 26 de octubre. Vamos a estar analizando justamente lo que ha sido el día después, lo que dijo el presidente Macri, lo que dice también Alberto Fernández, la reacción en los mercados, de todo un poco aquí en Vía Pública. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. No se vaya de la compañía de Canal 24. Los temas que han marcado y claramente Argentina, ya lo comentábamos, es uno de los temas que da para mucha discusión, da para mucho conversar. Presentamos rápidamente a nuestros invitados del panel: Juan Pablo Toro, analista internacional y director ejecutivo de Athena Lab, analista internacional. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y Patricio Gajardo, analista político de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Patricio, como siempre, un gusto, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer, como siempre. A ver, habría que tener bola de cristal. Qué complicado para un Mauricio Macri que de hecho el día de hoy en conferencia de prensa aceptó preguntas de los periodistas, pero comenzó diciendo: el día de hoy somos más pobres que antes de las PASO. Así es. Así es. ¿Cómo se analiza un poco el punto? Porque uno lo ve, lo que toma acá como contraataque frente al kirchnerismo, que toma un 47% en las primarias, fue justamente el tema que le cuesta para muchos, dicen, las primarias, la economía. A ver, yo creo que el tema es más complejo. Yo creo que primero hay que ver el sentido que tienen las PASO, que es una elección virtual. No es una elección que se está eligiendo nada, pero es como una encuesta nacional que en definitiva tuvo como finalidad, cuando se creó por Duhalde, básicamente resolver problemas internos en los partidos, pero ha pasado a ser como una especie de primera vuelta. Entonces, ¿qué cosa pasa? Yo creo que lo que está haciendo cuando dice somos más pobres, está enfrentando algo que no tiene otra alternativa que, porque él falta la elección real. Y bueno, frente a la elección real, que el 27 de octubre, lo único que le queda hacer a Macri es si estamos definiendo una estrategia electoral, es polarizar aún más la situación. Yo sé que esa Conmigo están mal, pero con ellos van a estar peor. Miren ustedes lo que pasó al día siguiente del triunfo de las PASO. Bueno, eso es lo que va a pasar, y peor, cuando ganen las elecciones, si las ganan el 27 de octubre. Claro, Juan Pablo, de hecho, había una frase que me quedó dando vuelta de la aclaración del presidente Macri el día de hoy. Dijo: este fue un voto de bronca. Pero leía análisis de periodistas y también de expertos de Argentina y decían: no fue un voto de bronca, fue un voto del bolsillo. No, sin duda, la situación económica es mala. La inflación el año pasado fue de 47%, el primer semestre estaba cerrando en 22%, la economía se está contrayendo, el año pasado fue menos 2,5%, este año se pronostica menos
0,5. ¿Y qué pasa? Macri te viene prometiendo, lo eligieron para mejorar la economía. Y viene prometiendo la luz al final del túnel hace 4 años. Y te la promete y te dice, la vas a ver, pero tienes que trabajar más, tienes que pagar más caro los servicios públicos y esta inflación yo la voy a atajar. Algún día la voy a atajar, pero la voy a atajar y eso no se está produciendo. Entonces, efectivamente, versus la desaprobación o rechazo que puede causar Cristina Kirchner y todos los líos de corrupción, que es donde hay testigos, donde hay esquemas que están al descubierto, los famosos cuadernos de las coimas, versus el bolsillo, empezó el bolsillo. Y por eso, dentro de todo la diferencia que fue la sorprendente, no es tampoco sorprendente el castigo a un gobierno con alta inflación. Eso pasa en la lógica política más bien que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que Macri no ha podido cumplir. Pero tiene razón, Patricio. O sea, Macri yo no creo que pueda en este momento volverse populista, empezar a regalar plata o prometer subsidios que no va a poder entregar. La verdad que tiene que seguir básicamente prometiendo esta idea de que si ustedes creen que estamos mal ahora, imagínense cómo vamos a estar y miren cómo reaccionan los mercados hoy día. Los mercados hoy día fueron un desastre, o sea, las bolsas se hundió. El Merval, el principal índice de la Bolsa de Buenos Aires, un 37%, si no me equivoco, lo último. Bueno, Wall Street 59, claro. el peso se... Y Nicolás, te agregaría que esto ahora no solamente depende de Macri o de lo que haga Macri, sino que lo que haga particularmente Alberto Fernández, porque en términos prácticos, él y la desconfianza que existe hacia su persona, primero que es un personaje poco conocido, a diferencia de Cristina Fernández de Kirchner, que sí es muy conocido. Que muchos dicen que el voto en realidad es más a la segunda Fernández que al primero. Por supuesto. Entonces, y que va a manipular, no se sabe cuál es la relación efectiva de poder que va a haber entre ambos y cuál va a ser. No olvidemos que Alberto Fernández, tuvo una postura crítica con Cristina Fernández de Kirchner, pero no en lo económico. En lo económico sí tuvo una postura muy proteccionista. Entonces los mercados están reaccionando, asumiendo que va a haber una postura a favor de aumentar el peso del Estado, independientemente que hayan dicho los analistas económicos de Alberto Fernández que no va a imponer el cepo cambiario, que no va a haber ningún default, pero igual. Pero él no es una persona que ni siquiera en el discurso de ayer, cuando triunfa de manera contundente en las PASO, da una señal tranquilizadora a los mercados. Entonces era predecible, de alguna manera, el efecto que se produjo hoy día. Ahora, el gobierno tampoco da una señal tranquilizadora. Claro. ¿Por qué? Porque están enfrentando ahora la elección en serio. Entonces, cuando se habla de que, porque había toda una discusión en Argentina ayer, ¿qué es lo que había que privilegiar? Si la campaña electoral o la gobernabilidad para llegar hasta el 10 de diciembre, recordemos que ahí se va a producir el cambio recién de gobierno, por lo tanto, acá no hay ninguna transición, aquí no va a haber ningún acuerdo, porque debería haber acuerdo entre las partes. O sea, si esto hubiera sido una primera vuelta, probablemente se deberían haber conversado los candidatos para disminuir la tensión en materia económica. Eso no se va a producir porque no es una primera vuelta, es solamente una elección virtual que polariza aún más el escenario y lo que yo veo es que eso va a ir creciendo. Es decir, hay algunos analistas en materia económica que hablan que incluso puede llegar a 100, pesos el dólar. Claro. Y con una inflación y ya sin la posibilidad de que eso se transforme incluso en un elemento que pueda usar Macri para su favor, sino que los dos lados ahí van a estar en una tensión muy fuerte. De hecho, hoy día estaba el rumor de un cambio de gabinete. Muchos decían, bueno, en realidad un cambio de gabinete, cambiar la cara no te va a cambiar nada de la situación de las primarias del día de ayer, porque principalmente las cartas están echadas, la situación económica de aquí a octubre es muy difícil que vaya a cambiar para mejor. El presidente Macri decía, estamos mucho mejor que antes, vamos a estar mucho mejor si seguimos así. Pero claramente el Argentina y la Argentina están apuntando a volver a lo que era antes, con subsidios, con una situación mejor económicamente hablando y dejando de lado otros temas que vamos a estar conversando, ¿no, Juan Pablo? Sí, la verdad es que hoy día fue un día de tensión, se habla de renuncias que se presentaron, que no se aceptaron, de cambios de gabinetes que vienen, de cambios de énfasis, de candidatos que salieron muy mal parados, por ejemplo la gobernadora de Buenos Aires, ¿cierto? La María Eugenia Vidal, que siempre fue ha sido un delfín de Macri, de la nueva generación que en algún minuto sonó como candidata a presidente. Como candidata alternativa, yo creo que habría sido una excelente movida. Podría haber cambiado, jugar a la política ficción, digamos, pero... Es que yo creo, ¿sabes qué? ¿Qué cosa hay que reconocer como un acierto?
un acierto en serio es la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de ir como vicepresidenta. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner tenía un voto duro de un 30 a un 38%, y había un 60% de rechazo. Entonces, al colocarse como vicepresidenta, que es un cargo más bien decorativo en términos de capacidad política, pero no en el caso, pero no, no. Argentina preside el Senado. No, sí sé. No, pero es que yo estoy diciendo decorativo en términos formales, preside el Senado, sí lo entiendo, pero es que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner no es decorativo por ser ella quien es. Sí, claro. ¿Ya? Porque ella no es decorativa en ninguna parte. Pero disminuye la tensión para los sectores que rechazaban fuertemente a votar por Kirchner. Segundo, Macri es el mismo que ha dejado la situación económica como la ha dejado y no ha cumplido con las promesas. Entonces, de alguna manera, Alberto Fernández le permitía votar a muchos votantes que a lo mejor no votarían jamás por Cristina Fernández, votar por Alberto Fernández, que por lo menos representa algo distinto. Claro, y que la estrategia también, a lo que ustedes decían, sumando el hecho de que Alberto Fernández terminó peleado con Cristina Fernández, o sea, claro, se puede dar un minuto y que eso también podría ser bien a contramano, porque si sale el electo vicepresidente y presidente, y si ya se dio una vez, podría ser casi un problema de ingobernabilidad. bueno, podría ser problema de ingobernabilidad. La parte más alta, digamos, del gobierno. Y yo creo que además hay que reconocer que la figura de Cristina Fernández de Kirchner es una figura populista, por lo tanto que no se va, por mucho que no tenga, que presida, entre comillas, un cargo formal, pero que no tiene mucho poder, ella va a tener mucho poder. Es evidente que sí. Además, la Cámpora, que es el sector más duro, tuvo resultados espectaculares. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ex ministro de Economía. el ministro de Economía, es uno de los líderes de la Cámpora, que era el sector más duro, más de izquierda. Entonces, ¿qué confianza de los mercados van a tener en Alberto Fernández? Juan Pablo, y en ese sentido uno podría también deducir de los resultados del día de ayer que el kirchnerismo está más fuerte que nunca, ¿no? Bueno, está el piso, que siempre existió, ese 30% existe. Sí. Hay gente que le debe mucho al kirchnerismo. Gente que dice, yo llevo años sin pagar subsidios, gente que le debe puestos de trabajo. Durante los años de los Kirchner, los años K, se convirtió el Estado en una gran caja de empleo. Recordemos los famosos ñoquis, que son esa gente que aparecía en la nómina y aparecía a cobrar los días 29, como los ñoquis que comen los italianos los días 29, pero nunca trabajó. Entonces, esos fueron puestos falsos de trabajo que se cortaron, y hoy día la promesa es volver a crear puestos de trabajo en el Estado, ¿cierto? Volver a los subsidios, y por eso llegamos a un escenario tan dramático donde hoy día se está hablando de gobernabilidad. O sea, se está hablando de que Macri termine su periodo. ¿Por qué? Porque ningún presidente no peronista ha terminado. Recordemos de la Rúa, murió hace poco, ¿cierto? Y Alfonsín. Entonces pasamos de hablar de un mal resultado, de una primaria que no vota, como tú decías bien, no se elige nada, pero estamos hablando de un presidente que ojalá termine, Claro, ojalá haya una transición, y dicen que ojalá dialogue. Con los resultados de ayer, de aquí a octubre, hay que pensar diciembre, si efectivamente se cumple esto, el gobierno no tiene mucho que hacer. No, bueno, si Aníbal Fernández solo repite, el resultado gana. Y además que si tú ves el 32% más o menos que sacó Macri, si él suma a todos los otros partidos y fuerzas que no votaron ni por él, sobre ni el 1,5. tampoco le da. Aparte, Nico, que allá se gana la primera vuelta con el 45%. No como el 50 más 1 como acá. No como el 50% más 1 para acá. Y si tiene el 40%, tiene que tener una diferencia de 10, que ya la tiene. Claro, que ya la tiene. O sea, es sumamente difícil revertir el escenario. Sumamente difícil revertir el escenario. Pero ahí la estrategia, perdón, les pregunto a los dos para analizar eso. A ver, la política siempre tiene unas bajo la manga, y aquí Sí. la campaña del terror siempre se escucha. Hoy día se dijo, somos más pobres hoy que antes del paso. Uno podría decir, aquí ya está partiendo una campaña de decir, con nosotros puede que esté dura la cosa, con ellos va a volver a lo que era antes y peor. Sí, Eso bueno, podría uno interpretarlo como el hay inicio, un juicio negativo contra los estrategas de Macri que le dijeron, ¿sabe qué? Usted sigue prometiendo futuro, cuando justamente lo que había aquí era exacerbar y decirle, aquí es la vuelta al robo, la vuelta al terror económico, ¿cierto? La vuelta a una situación más. Y Cristina lo entendió mucho mejor. Sí. Cristina explotó esa beta y dijo, mire, este señor ha esquilmado el país, nos prometió, ¿cierto?, el cielo, nos tiene viviendo peor. Las cifras, la verdad, que no lo han acompañado, entonces tiene cierto asidero a la crítica, y ella explotó esa clave, y al final Cristina dijo, mira, si aquí, ¿quién está que gana la elección? Finalmente el menos odiado.
Y esa fue su apuesta. Exactamente. Y al presentarse como candidata a la vicepresidencia, entonces no aparece ella repitiendo el plato, claro, sino que como algo diferente, sea o no sea verdad eso, pero se plantea así. Ahora, yo creo que tú hablabas de la estrategia. Yo creo que la única estrategia es la que tiene que usar Macri. O sea, Macri, se ha hablado de que si tiene que gobernar para tratar de llegar al 10 de diciembre o tiene que preocuparse de la campaña electoral. Yo creo que no le va a quedar otra que preocuparse de la campaña electoral y de tratar por lo menos de revertir y esa creo que es la estrategia que ya se vio en la conferencia de prensa hoy día. Porque hay un porcentaje importante de que votan el mismo día, correcto, a la misma hora. Así es. Que no están definidos por un lado u otro, que finalmente van a votar y dicen, ¿qué pasa aquí? También en Chile. Sí. También en Chile. No, claro. Y ese es el porcentaje que tendría que apostar, ¿no? Pero es que uno y otro, porque, a ver, es carrera ganada para los Fernández. No. Uno diría sí, pero cualquier cosa puede pasar de aquí a octubre. O sea, depende mucho, y ahí comparto con Juan Pablo, el sentido del escenario económico. Si el escenario económico se transforma en una verdadera tormenta económica, la crisis esta, entonces ya Macri no tiene que decir, mire, esto es lo que pasaba antes o esto es lo que viene con los Kirchner. Esto ya lo están viviendo ustedes hoy día. Está bien, conmigo estaban mal, pero ahora es peor. Porque más encima los mercados ya no creen en ustedes, no creen en el gobierno que viene, y miren lo que estamos pasando. Entonces, hay ejemplos de fracaso de nuestra estrategia. Por ejemplo, aquí en Chile, la campaña del sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que sea... Pero es que no le veo ninguna otra alternativa. O sea, porque, mira, ni cambios de gabinete. Si acá no va... Acá la única solución sería que hubiera algún tipo de negociación, de acuerdo entre los dos candidatos, para que den tranquilidad a la gente, que las fuerzas políticas van a ser capaces de superar la brecha, como llaman los argentinos, claro, el abismo que los separa. Bueno, pero eso es inviable porque viene una competencia electoral y las competencias electorales te obligan necesariamente a abarcar posiciones diferentes. Entonces, en vez de acercarte, como viene ahora la elección en serio, es imposible que los dos se acerquen. Juan Pablo, en ese punto. No, yo coincido totalmente. O sea, como te decía, no creo que Macri se puede volver más populista o volverse populista y empezar a ofrecer cosas que no cree y que no tiene cómo darlas, subsidio y todo eso. Por lo demás, Macri está totalmente limitado para ofrecer cosas por un préstamo al FMI, claro, donde están los términos de la entrega de ese préstamo, que es muy complejo, son 57.000 millones de dólares. Así es. Se están entregando los primeros tramos ya hace un rato y el gobierno que venga va a tener que tener un margen, va a tener que ver cómo lidia con eso. O sea, sí, se va a hacer complejo para cualquiera que venga. Aquí y por otro lado puede aprovechar eso y decir, vamos a renegociar. Y por otro lado... Suena muy bien ahí. Sí, suena, pero por otro lado para Cristina es poco creíble. Si Cristina dice, voy a seguir negociando con el FMI, que para ella era el diablo, no voy a hacer cepo cambiario. Ella hizo política muy... No existía el índice de inflación. O sea, partamos por ese lado. Exacto. O sea, la inflación no existía porque la inflación era mala, así que eliminemos el índice. Estamos hablando de ese tipo de manejo económico. Aquí no es decir quiénes son los buenos o los malos, pero evidentemente hay un hecho que es facto, que toda la situación económica hay elementos que son heredados de una administración que no tenía la cifra, farseó la cifra. Y no se podían decir las cifras. Acuérdate, periodista, que cuando le preguntó una vez al ministro de Economía de la inflación, no fue capaz de contestar. Y dijo, no, en realidad no puedo, en realidad no, la cifra. ¿Pero cuánto es la inflación? Sí. No. Tenemos menos pobreza que Alemania. Claro, tenemos menos pobreza que Alemania. Claro. Entonces, cuando... Y Alberto Fernández participó de esa etapa en la cual había restricciones en materia informativa, en materia económica. Entonces, cuando tú hablas, claro, podemos renegociar, el Fondo Monetario va a creer en una renegociación de un gobierno que falseaba todas las cifras. El Fondo Monetario no daba cifras de Argentina durante el periodo de los no lo daba. No me acuerdo. Claro. No habían cifras fiables, confiables. A ver, ¿qué renegociación? Sí, claro, y hablando un poquito de la estrategia, se me ocurre también, recordando lo que decía el presidente Macri el día de hoy, él habló mucho del pasado, recuerden el pasado. ¿Y qué pasa si ese recuerden el pasado puede estar muy ligado también a la situación judicial de la carta de la vicepresidencia, en este caso Cristina Fernández? No sé, sin duda hay un elemento que él tiene que explotar, pero a la gente, al parecer, no le importa tanto. Es muy irrelevante. En todo el caso, cuaderno de las coimas que tapó la Nación,
Ahí todo hay un esquema de corrupción que está documentado. Hoy día tiene gente confesa que participó ahí, hay subsecretarios, Los ministros superministros, presos. claro. En una cárcel, ¿cierto?, la afuera de Buenos Aires. O sea, hay no Ministros que estudiada. tiraban bolsas con millones de dólares dentro de un convento. O sea, eso está probado y todo, pero eso, frente a una mala situación económica, es más fuerte. O sea, Yo sé que las encuestas no han dado muy buenos resultados, porque en realidad nadie previó esto, pero las encuestas, por lo menos algunas encuestas señalaban que la prioridad de los argentinos, el tema de la corrupción, estaba como en el 10º o 11º lugar en términos de prioridad. Porque muchas veces, cuando uno tiene la suerte sea, de ir a Argentina, te lo dicen los taxistas, por ejemplo. Claro. Estamos acostumbrados a esto. O sea, todos lo hacen y ya es un tema estructural. Y Una vez cuando se escuché a alguien que transforma... me dijo, el que roba menos. Ya, pues. Sí. Entonces, Pero y por hay, lo menos que me hay una ayude. convicción. No olvidemos la frase ¿y por qué se inventaron las PASO? Las PASO se inventó, fue una creación de Duhalde el año 2009. ¿Con qué finalidad? Era la famosa frase que se vayan todos. Entonces trató de implicar al ciudadano común en las decisiones que tomaban los partidos políticos, porque como tú dices, como nadie creía en nada, entonces por lo menos que el ciudadano eligiera sus propios Claro. representantes o candidatos de los partidos. Y eso fue la intención de esta elección tan rara que es la PASO, pero que está teniendo tanto impacto, sin lugar a duda, porque fue un hecho político sumamente contundente. Hay otro tema bien ligado aquí en Chile. De hecho, se preguntó hoy día, ministro de Hacienda, ministro de Gobierno, Cecilia Pérez, si se sacan lecciones de las PASO. Porque tenemos una Argentina en una situación económica compleja, la de Chile no está al mismo nivel, pero una situación compleja. Macri, Piñera, que se hacen varias similitudes, de hecho tienen una amistad, han tenido mucha conversación y se habla también de que el gran punto del gobierno de Sebastián Piñera es justamente la economía. Aquí dijeron, las situaciones son diametralmente distintas, pero si uno se va a los focos de tensión, ¿puede haber alguna similitud? A ver, yo creo que hay temas que son transversales, que tienen impacto, ¿no? Es indudable que Jair Bolsonaro, cuando fue elegido en Brasil, generó un efecto a nivel regional. Hay un escenario en Venezuela y se habla de la Argenzuela dentro del debate político. Entonces, estamos hablando Aquí de lo también que, pasó. y la Chilezuela también. Entonces, estamos viendo de que todo fenómeno tiene una repercusión. Si efectivamente vuelve, o sea, el kirchnerismo, porque vamos a ver si gana Fernández o vuelve el kirchnerismo. Claro. Yo lo que noté, no sé tú, Juan Pablo, yo noté que volvía al kirchnerismo porque los primeros que aparece el hijo de Kirchner hablando la primera vez, después aparece la Cristina Fernández desde Río Gallego, digamos, hablando en un video. O sea, todo... Kisloff, Sí, que es Kisloff. casi es el heredero político de Cristina Fernández de Y que Kirchner. ahí se nota que está kirchnerismo. Me quedan unos minutitos, Juan Sí. Pablo, para cerrar también la idea. Sí, yo no veo tantas analogías y puentes. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos están en una economía en recesión. Sí. Nosotros tenemos una economía creciendo. La inflación la tienen disparada, nosotros la tenemos contenida, ¿ya? Quizá la expectativa, había sobreexpectativa sobre el gobierno Piñera, sí. Eso puede pasar, le pasa a muchos gobiernos. La verdad, además, que el solo cuando Piñera empezó a liderar la encuesta, todos los mercados empezaron aquí a reaccionar de forma positiva. Además de la diferencia de la situación económica, yo creo que también no tenemos afortunadamente peronismo, que eso le ha hecho un gran daño estructural aquí, porque aquí igual aquí la gente sabe que tiene que trabajar, ¿cierto? Que en el Estado lo puede ayudar en ciertas cosas, pero no es necesariamente una garantía de subsidios, de bonos y de un montón de otras cosas que sí se dan en Argentina. Y todos saben cuánto cuesta, ¿cierto?, el litro de agua y cuánto cuesta el kilowatt. Entonces allá la verdad que eso dejaron de ser esto dejaron de tener valor, porque era tan barato que no tenían valor los servicios públicos. Entonces, no sé si creo que hay paralelismo, sé obviamente efectivamente que Piñera y Macri tienen cierta sintonía, pero yo quisiera resaltar mejor que no es una buena noticia para Chile. ¿Por qué? Porque los años de relaciones bilaterales con los Kirchner fueron muy difíciles. Muy malos. Muy Sí, malos. Y así es. con Macri sí ha habido una integración. Yo creo que Macri, yo me tocó entrevistarlo el año pasado y creo que hay una vocación de integración que es real. No se ha traducido en cosas muy concretas. Todos los pasos binacionales Pero toman tiempo, pero la intención y los gestos están. Entonces también yo creo que como nosotros tenemos que tener un ojo de cómo está evolucionando nuestro barrio, que está en una situación compleja y resalta cierta singularidad que está teniendo Chile. El día después de las PASO y se va a seguir hablando, por supuesto, y viendo los efectos. Juan Pablo Toro, Patricio Gajardo, como siempre, muchísimas gracias por Un acompañarnos. placer, Nico. Gracias. Que tengan muy buena noche. Nosotros hacemos una pausa, aún queda más de Vía Pública. Regresamos de inmediato, no se vayan.
A seguir entonces con Vía Pública y, como siempre, recordando cómo nos fue con la pregunta. Estuvimos ahí en el panel analizando la situación que se da para kirchnerismo-macrismo con respecto a las PASO, las primarias del día de ayer, los efectos en los mercados, la preocupación, los vencedores y los perdedores. Le recordamos la pregunta: ¿será posible revertir el escenario político para Mauricio Macri luego de la derrota de las primarias? Sí, no, ahí lo tenemos. 21% dice que sí, podrá hacerlo. Un 79% se inclina a que la carrera ya está jugada y ganada. Los invitamos, por supuesto, siempre a participar con nosotros. Gracias por compartir sus opiniones a través del fanpage de 24horas.cl. Y vamos justamente a revisar nuestro portal de noticias con las informaciones destacadas de esta noche. Ciudad por ciudad, el detalle del calor que habrá este martes y miércoles en 6 regiones. Porque claro, estamos en pleno invierno, siempre ahí titilando entre las mínimas y máximas de solamente 12 y 14 grados. Pero ojo que en gran parte de Chile va a haber sorpresas. Altas temperaturas desde la región de Tarapacá hasta O'Higgins. Anuncio que ya hizo la Dirección Meteorológica de Chile, con temperaturas extremas que podrían llegar hasta, ojo, los 31 grados. Así que prepararse, pero tener en consideración que las mínimas se pueden mantener. Vamos justamente a ver eso, ¿ah? ¿Qué pasa con el tiempo? Súper importante en los próximos días, con altas temperaturas. Uno ya no sabe decir con capas, con polerón, con chalecos, que sea. La temperatura hasta ahora, frío, se mantiene, no ha cambiado la situación. 4 grados, con nubosidad parcial aquí en la región metropolitana. Seguimos revisando también lo que va a suceder en los próximos días. Ya está clarito, 26, 25 grados el día martes y el día miércoles, con nubes bien abochornados. Va a estar la capital, la región metropolitana, obviamente con algunas temperaturas que van a oscilar en 3 grados más arriba, por ejemplo, en Los Andes, en tantos. Revisamos también qué pasa en otras localidades. Los Ángeles, nubosidad parcial, 16 grados la máxima el día de mañana, hoy en realidad. Y parcial también va a estar Ovalle con 29 grados la máxima. Harto calor entonces en Ovalle. ¿Qué escuchamos de fondo? Escuchamos a los californianos de Metallica, quienes un día como hoy, hace 28 años, eso sí, lanzaron al mercado su 5º disco de estudio. El nombre, Metallica. Fácil, simple, pero fue popularmente conocido por otro nombre, el disco negro, principalmente por la portada que tenía, que era completamente negra. Esta producción de 1991 es hasta el día de hoy el disco más exitoso de la banda. Fíjense que solo en la primera semana de ventas superó las 500.000 copias en Estados Unidos y en total, en el mundo, superó los 16 millones de copias vendidas. Hoy Metallica sigue haciendo noticia. En septiembre, de hecho, van a celebrar los 20 años de este concierto que vemos en pantalla. El disco junto a la Sinfónica de San Francisco, y lo van a celebrar con un nuevo concierto único con esta misma agrupación. Una producción que llegará a Chile en formato cine este 9 de octubre. Un panorama perfecto también para prepararse para este eventual regreso de Metallica a Chile en abril de 2020. Esta vez lo pidieron con un estadio grande para visitar el Estadio Nacional. Al parecer, y para la alegría de los fans de Metallica, tenemos Metallica para rato con Enter Sandman, primer single del disco negro, la versión con la Sinfónica de San Francisco. Despedimos Vía Pública, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, a aprovechar nuestros contenidos en 24horas.cl y nuestras redes, y también informarse a través de Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Chao. Buenas noches.